Sean todos, pues, hermanos, bienvenidos a este compartir. Hoy vamos a tocar un tema muy importante, que es el tema de la revelación. Sobre todo esa revelación privada, que hay mucha gente que dice, es que el Señor me reveló y el Señor me reveló. Comencemos diciendo que la mayoría de personas, lo que les llega a la mente, eso es revelación. Todos los pensamientos que le lleguen, eso es revelación. Esa es la doctrina protestante. Eso no es verdad. Entonces, le han hecho creer a todos los protestantes que lo que le llegó a la mente, eso fue inspirado por Dios y tiene que ser así, es el Espíritu de Dios. No miran, no examinan si es verdad que viene de Dios o no viene de Dios. Y este es el gran problema que tenemos. Por eso ustedes verán que los hermanos separados cada rato tienen revelaciones y se equivocan. La revelación, Dios les reveló que el mundo se acababa en el 2000 y se equivocaron. ¿Será que Dios se equivocó? No. Es que lo que ellos pensaban que venía de Dios y que era una revelación, era engaño de Satanás. O era producto de su imaginación, producto de su pensar, pero como a ellos le hicieron creer que todo lo que le llegara a la mente era inspiración divina, o también para engañar a las personas, dice, me lo reveló el Espíritu de Dios. Me lo reveló el Espíritu. Claro está. Si a usted viene una persona y le dice, me lo reveló el Espíritu, usted dice, tengo que creerle. Pero la Biblia nos dice a nosotros que no deberíamos creer en esas cosas. Que el Espíritu me lo reveló. No. Hay que examinarlo. Lo dice primera de Juan, capítulo 4, versículo 1 en adelante. Yo quisiera que sigamos este consejo. La Biblia nos dice que debemos examinar esas supuestas revelaciones de espíritus. Porque así como hay espíritus buenos, los ángeles, y como está el Espíritu Santo, así también están los espíritus malos. Existe el diablo. La gente debe saber que hay que tener cuidado porque los espíritus revelan, sean los espíritus buenos o sean los espíritus malos. Hay que examinar de qué espíritu viene. ¿Cómo sabemos que viene del espíritu malo? Viene con mentira, con engaño. Y viene en contra de la revelación de la Sagrada Escritura. Ustedes y yo debemos tener como norma todo aquello que esté en contra de la palabra del Señor. Eso no viene de Dios. Eso es mentira. Por eso San Juan dice, examinen los espíritus. Vamos a escuchar cómo dice. Capítulo 4, versículo 1 en adelante. Queridos míos, no se fíen de cualquier inspiración. Otra vez. Queridos míos, no se fíen de cualquier inspiración. Respiren profundo. Dejen que la palabra de Dios empape su mente y su corazón. Queridos míos, no se fíen de cualquier inspiración. Cuando San Juan escribe a la comunidad cristiana, no se fíen de cualquier inspiración, teológicamente significa que hay personas que vienen diciendo que están inspiradas por Dios. Peor todavía, que hay cristianos que creen en esas supuestas revelaciones de Dios. Porque para que la gente crea, dice, me lo inspiró el Espíritu. Otra vez. Queridos míos, no se fíen de cualquier inspiración. No se fíen de cualquier inspiración. Tenemos que ver, analizarla.
Tenemos que meditarla, evaluarla. No es que lo dijo, me lo dijo el pastor y ya. No se fíen en cualquier inspiración. ¿Usted no se da cuenta que en la Iglesia Católica no nos fiamos en cualquier inspiración? La Iglesia Católica dice, las revelaciones privadas, las revelaciones públicas, ya. Eso no. Las revelaciones privadas hay que examinar, hay que ver cuáles son las condiciones para ver si nos lleva a la Eucaristía, si nos lleva a la confesión, si nos lleva al arrepentimiento, si nos lleva a hacer obras de caridad, si nos lleva a amar al prójimo, si nos lleva a ver a qué nos lleva. Si nos lleva conforme a la doctrina de la Iglesia, conforme a la palabra del Señor. Puede ser, si la Iglesia evalúa, examina y se da cuenta que es verdad, usted puede creerlo, mas no está obligado a creerlo. Puede creerlo, la Iglesia no lo obliga. La Iglesia no obliga a creer en una revelación privada. Dice, puede ser, y el que lo crea no hay ningún problema. Pero la mayoría de las revelaciones privadas, la Iglesia dice no. Hay que examinarlo. Por eso ustedes deben cuidarse de que a fulano de tal se le revela el Espíritu, se le manifiesta el Espíritu y le dice cuántas cosas. Tengan mucho cuidado. Repítalo y sigue. Queridos míos, no se fíen de cualquier inspiración. Examinen los espíritus para ver si vienen de Dios. Examinen los espíritus. ¿Para qué? Para ver si vienen de Dios. Se lo traduzco en castellano. No todos los espíritus vienen de Dios. No todas las inspiraciones son inspiraciones divinas. Hay inspiraciones diabólicas. Hay espíritus diabólicos. Pero esto no le cabe a la gente. Me lo reveló el Espíritu. Todo lo que le llega espiritualmente a la mente, eso es inspiración divina. No. También puede llegarle espiritualmente a la mente una revelación de Satanás. Eso también existe. Cuando una persona, por ejemplo, no sé si usted ha escuchado gente que dice, es que yo sentía a alguien que me decía que me le tirara un carro. Y sentía como una fuerza para que me le tirara el carro y como una voz que me decía, dígame si ese es el Espíritu de Dios. Pero es un espíritu. Es un espíritu. Hay personas que se han quitado la vida, se han ahorcado, porque han escuchado la voz de un espíritu que le habla. Eso existe, eso existe. Y porque existe, el apóstol Juan dice, queridos míos, no se fíen de cualquier espíritu. ¿Qué tenemos que hacer entonces, San Juan? Examinen los espíritus para ver cuáles vienen de Dios. ¿Cuáles vienen de Dios? Miren, hermanos, ustedes escucharán que los hermanos separados dicen, es que a mí me reveló un espíritu. Usted me reveló el espíritu tal cosa. Un día que hablaba con un pastor me dijo, anoche tuve una revelación. Cuando más nos encontramos. El espíritu me ha dicho que usted se va a convertir hoy. Yo le dije, si es el Espíritu Santo de Dios, eso tiene que suceder. Pero si yo no me convierto hoy, es la prueba más clara que a usted lo inspira y le revela Satanás, el mentiroso. Tiene que cumplirse. Y me dijo, sí se va a cumplir. Usted mismo va a ver que usted hoy se convierte. Y los evangélicos gritaban, aleluya, gloria al Señor. Ahí les dije, pues hoy van a ver que a su pastor le revela un espíritu. Pero no es el Espíritu Santo. Vamos a examinar el espíritu. Si es el Espíritu de Dios, me tengo que convertir. Y se cumple. Y si no me convierto, ya les demostré que ese espíritu era Satanás. La gente misma se encargó de sacarlo corriendo. ¿Se dio cuenta que era un mentiroso? Un falso. Pero para que la gente le crea, él me lo reveló el Espíritu. En mi pueblo había un señor
un pastor, entre comillas, que el espíritu le revelaba cuando una mujer tenía problemas diabólicos, tenía espíritus malignos. Y casi todas las mujeres que iban a ser casadas, que se iban a casar, que venían señoritas y que se iban a casar, el espíritu le revelaba que esa mujer tenía un espíritu y tenía que sacarle el espíritu. Y le decía al novio, usted no puede casar con ella porque tiene un espíritu. Tiene que dejármela una noche donde yo le saque el espíritu. Y así lo hacía. Y le sacaba el espíritu. Y un día un amigo, él era evangélico y quería casarse. Y dijo, no, que se iba a casar, ¿qué tal? Y cuando fue, el hombre le dijo, su novia tiene un espíritu. Y tiene que dejármela esta noche para sacarle el espíritu. ¿Qué pastor? Que tiene que dejármela esta noche porque tengo que sacarle el espíritu, porque si no usted se va a casar con esa mujer y usted no va a ser feliz porque esa mujer... Y el muchacho se enfureció. Digo, no se hacen sinvergüenza. Usted quiere usar de mi mujer antes que yo. Pues se equivoca. Y se salió de evangélico. No hizo caso al espíritu. Ese tenía un buen espíritu, este pastor. Así engañan a los tontos. El problema es que los católicos se están dejando engañar. El problema es que los católicos se han metido en la cabeza todas las mentiras de los protestantes. Los católicos se lo creen a ciegas. Pero es que ni siquiera son capaces de someterla a juicio para ver si es verdad o mentira. Es que ni siquiera son capaces de analizarlo. Es que lo dicen los evangélicos y como ellos leen la Biblia saben muchísimo de conocer la Biblia derecho y al revés. Así Satanás engaña al católico. ¿No es verdad? Examinen los espíritus para ver cuál viene de Dios. Ay, hermanos queridos, hay espíritus que no vienen de Dios. Por eso te verá en 1 de Timoteo, capítulo 4, versículo 1 en adelante. Verá que San Pablo dice que hay espíritus que no vienen de Dios, vienen del diablo y nos pueden llevar a cometer errores. Ponga cuidado lo que dice. 4. 1. Te ruego delante de Dios y de Cristo. 1 de Timoteo. 4. El Espíritu nos dice claramente. Observen que aquí hay un espíritu. El Espíritu nos dice claramente. El Espíritu nos dice claramente. El Espíritu nos dice claramente que en los últimos tiempos algunos renegarán de la fe para seguir espíritus seductores. Aquí está. El Espíritu nos dice que algunos renegarán de la fe para seguir espíritus. Si analizamos, vamos a ver cuál es el primer espíritu. Otra vez. El Espíritu nos dice claramente. Ese espíritu que dice Pablo, el Espíritu nos dice claramente, ¿es el espíritu del diablo o el espíritu de Dios? El espíritu de Dios. Entonces el Espíritu Santo nos dice claramente. ¿Qué es lo que nos dice claramente? ¿Por qué dice claramente? Claramente significa que nadie debe dudarlo. Que todos deben creerlo a ciegas. No debemos someterlo a juicio, lo dice el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos dice claramente, ¿qué nos dice? Que en los últimos tiempos, y ya estamos en los últimos tiempos, que en los últimos tiempos algunos renegarán de la fe. Algunos se van a salir de la fe, van a renegar de la fe. Pero ¿quién los hará renegar de la fe? ¿Quién los va a sacar de esa fe que tenían? ¿Quién? Pongan cuidado. Para seguir espíritus seductores y ¿Quién los va a sacar de ahí? Espíritus seductores. Lo va seduciendo, espíritus. Entonces, ustedes y yo debemos saber que existen espíritus seductores.
engañadores. Y los protestantes piensan que todos los espíritus vienen de Dios, que todas las inspiraciones que ellos tienen vienen de Dios. Todo lo que diga el pastor, eso viene de Dios. Y no cumplen lo que dice en la Biblia, que hay que examinar los espíritus para ver si vienen de Dios. Por eso entonces caen en tantas mentiras. Y saben, la prueba más grande que esos espíritus no son de Dios es, los testigos de Jehová dicen que tienen el Espíritu de Dios. Los pentecostales dicen que tienen el Espíritu de Dios. Los evangélicos dicen que tienen el Espíritu de Dios. Los mormones dicen que tienen el Espíritu de Dios. Todos dicen que tienen el Espíritu de Dios, pero todos enseñan cosas distintas. Cosas distintas. ¿Cómo se explica entonces? ¿Cómo se explica de que todos tengan el Espíritu de Dios y vayan enseñando cosas distintas? Y a todos les habla el Espíritu. ¿Qué espíritu será? La Biblia es muy clara. Espíritus seductores. ¿Y para dónde los lleva los espíritus seductores? ¿Hacia dónde los seduce? Paren la oreja. A las doctrinas diabólicas. ¿Hacia dónde los lleva? Hacia doctrinas diabólicas, claro. Si el espíritu que les revela no es el Espíritu Santo, entonces es el espíritu del que te conté. ¿Y a dónde lo va a llevar ese espíritu? A doctrinas diabólicas. Se lo traduzco en castellano. A enseñanzas del demonio que les inspira, les revela. Están leyendo las escrituras y tienen la inspiración diabólica y van diciendo cosas que no son. El diablo los va engañando. El diablo los va seduciendo. Y esto no lo saben los católicos. Y esto no lo saben los protestantes. Los protestantes dicen, lo que diga el pastor, eso es palabra de Dios, aunque no esté en la Biblia, porque tuvo una revelación. Lo que diga el sacerdote, aunque esté en la Biblia, es palabra de Satanás, porque ese no tiene el Espíritu. Así engañan a la gente. Y por eso ustedes verán que la mayoría de pastores, siempre que fundan una iglesia, ¿por qué la fundan? Porque le iluminó un espíritu. El espíritu me dijo, Pánfilo, sálgase de la iglesia y funde una iglesia nueva. Ponle tal nombre. Y ustedes verán que tantos nombres que existen y todos son revelados por el Espíritu. Sí, todos son revelados por el Espíritu. Y como la gente, esos fulanos pastores saben que la gente cree en esas revelaciones, decía uno de esos pastores que después que ya debatimos un rato, se dio cuenta que le estaba diciendo la verdad y me dijo, señor cura, ciertamente sí. Lo que pasa es que yo me metí a pastor porque yo trabajaba en el campo de sol a sol. Desde que salía el sol hasta que se ocultaba. Cansado para criar 7 hijos, para alimentarlos, para darles estudio. ¿Qué hacía yo? Pues un día me inventé que tenía la revelación del Espíritu. Y que me había dicho que fundaron una iglesia. Y le dije al compañero, vamos, usted dice que eso es verdad. Y agarramos y salimos adelante. Yo, pastor, usted me apoya, encontramos una oveja y con el diezmo salimos adelante. Y agarraron esa mentira, decirle a la gente, tuve una revelación, el Espíritu me ha revelado que fundan una nueva iglesia y tal nombre. Y el otro decía, eso es verdad, eso sí es verdad. Y así fundaron su iglesia.
Y así robaban a la gente. Ese es el común denominador de las sectas. Así trabajan las sectas. Por eso hay más de 60,000 sectas. ¿Por qué? Porque los espíritus seductores los engañan. Pero además los lleva a doctrinas diabólicas, contrarias a la palabra del Señor. Mira cómo son diabólicas. Mira las doctrinas diabólicas. Jesucristo dice: tomen, coman, esto en mi cuerpo que será entregado por ustedes. Hagan esto en memoria mía. Miren que son diabólicas. Dice: no hay que comer de eso. Eso es mentira. Eso es una simple oblea. Eso es una simple galleta. Jesús dijo, resucitado, sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. A quien ustedes le perdonen los pecados, miren cómo Dios perdona a través de los ministros. Le quedarán perdonados, y a quienes no se lo perdonen le quedarán sin perdonar. Doctrina diabólica. Mentira, Dios no puede mandar a los hombres a perdonar. Mentira, Dios no tiene ese poder para darle poder a los hombres. Dios tiene el poder de perdonar él solo, pero no tiene poder de darle un poder a los hombres. Eso no, le quedó grande a Dios, eso no lo puede hacer Dios. Por tanto, no tienen que confesarse con un hombre. Doctrina diabólica, ¿se dan cuenta que es diabólica? Dios dejó la confesión para el perdón de los pecados. El diablo lo sabe, no quiere que usted se confiese. Dios dejó la Eucaristía para alimentar su alma, para que el que lo coma tendrá vida eterna. El diablo lo sabe. ¿Qué hace? Le dice: no lo coma. Son doctrinas diabólicas. La cruz es maldita. No bauticen a los niños. María es una prostituta. La iglesia es la gran Babilonia, la gran ramera, el Papa la bestia, el anticristo. Pura doctrina diabólica. Y el católico ciego no se da cuenta que es doctrina diabólica. El católico ciego dice: eso es lo mismo. Sí, el mismo espíritu diabólico que iluminó a ese protestante ya lo está conquistando a usted. Ese sí es el mismo. No es la misma doctrina, es el mismo diablo que lo está tentando a usted y le está haciendo creer que eso es lo mismo. Doctrinas diabólicas, espíritus seductores, y eso llevan a cambiar el Evangelio de Cristo. Por eso ustedes verán que San Pablo les dice a los cristianos en el libro de los Gálatas, capítulo 1, versículo 6 en adelante, San Pablo les va a decir: que vienen personas cambiando el Evangelio, y usted va a mirar que San Pablo dice que incluso van a ver como revelación de un ángel. Van a pensar que los está iluminando un ángel. Vamos, Gálatas 1:6 en adelante. Me sorprende que ustedes abandonen tan pronto a aquel que según la gracia de Cristo los llamó y se pasen a otro evangelio. Me sorprende que se pasen a otro evangelio. Todas las revelaciones diabólicas es para que usted le dé la vuelta al evangelio, abandone el evangelio. Pero no hay otro. Solamente hay personas que tratan de tergiversar el evangelio de Cristo y siembran confusión entre ustedes. Espíritus seductores agarran a esas personas que siembren confusión entre ustedes, que ustedes ya no sepan qué debo creer, a quién le creo. A los testigos va, a los pentecostales, a los evangélicos, a los católicos, ¿a quién le creo? Siembran confusión entre ustedes. Pero aunque nosotros mismos o un ángel del cielo, ¿Se da cuenta que dice Pablo que hay peligro incluso que un ángel del cielo venga a decirle cosas que no son? Esas revelaciones que los protestantes ven a cada rato.
Pregúntele a José Smith, ¿quién fue el que le reveló las planchas de oro? Un ángel del cielo. Pues dice la Biblia, aunque fuera un ángel del cielo, otra vez. Pero aunque nosotros mismos o un ángel del cielo viniese a evangelizarlos en forma diversa, Aquí está el secreto para darnos cuenta cuando es doctrina diabólica, cuando es inspiración de Satanás por espíritus seductores. Cuando traigan doctrina diversa, repítalo, lo último. viniese a evangelizarlos en forma diversa, Aquí está el secreto. Vamos a analizar los espíritus para ver si son de Dios. Cuando vienen a evangelizarnos de forma diversa, ese espíritu no es de Dios. Ese ángel de luz no es de Dios. Es de Satanás. ¿Cuál es la prueba? ¿Cómo hacemos el examen? Evaluemos. Nos vienen a evangelizar de la misma manera que se ha evangelizado, con la misma enseñanza, con la misma doctrina que se ha evangelizado a lo largo de toda la historia de la cristiandad. Lo que se ha evangelizado, lo que se ha enseñado en los 2000 años que llevamos de vida cristiana. Ahí está para evaluar si es diabólica la doctrina o si es verdadera. Repítalo. viniese a evangelizarlos en forma diversa a como lo hemos hecho nosotros, yo les digo, fuera con él. A como lo hemos hecho nosotros. Entonces ustedes ven que nosotros tenemos que aferrarnos a la tradición apostólica, a lo que han enseñado los apóstoles a lo largo de toda la historia. El que enseñe de forma diversa, yo les digo, fuera con él. Siga. Se lo dijimos antes y de nuevo se lo repito. Si alguno viene con un evangelio que no es el que ustedes recibieron, maldito sea. Anatema. Maldito sea. Anatema. Si alguien viene con un evangelio distinto, eso es doctrina diabólica. Eso es seducido por espíritus diabólicos. Maldito sea. Porque se está dejando seducir por Satanás, por el diablo. Y los católicos ignorantes dicen, eso es lo mismo. No. Según dice la Biblia, cuando alguien llegue a predicarle a la casa, usted tiene que preguntar de qué religión es, qué doctrina, qué enseñanza me trae. Si es la que se nos ha enseñado 2000 años desde que Cristo la dejó la doctrina, bienvenido sea. Si es otra doctrina, acabamos de tener una revelación que no hay que confesarse con un hombre pecador igual que yo. Maldito sea. Es una revelación. Acabo de tener una revelación que Cristo no está en el pan, que ese pan es una galleta, que es un signo. Maldito sea. Si creen que lo estoy diciendo yo, repítalo de nuevo lo último. Si alguno viene con un evangelio que no es el que ustedes recibieron, maldito sea. Anatema.